Estamos estudiando Efesios, una carta muy preciosa, y estamos ya en el capítulo 4, estamos en los versículos 13. Ya estamos abarcando 13 versículos de este capítulo y hoy vamos a entrar al versículo 14. Vamos a tratar de a ver si logramos terminar este capítulo, perdón, este versículo 14. Vamos a avanzar un versículo ya que viene encargado de muchas riquezas. Entonces vayamos a Efesios capítulo 4. Vamos a estar leyendo 13 y 14 para que nos conectemos un poco con lo que estuvimos estudiando en ese versículo 13 y luego vamos a ir al versículo 14, que es nuestro versículo del día de hoy. Efesios capítulo 4 versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Léalo conmigo. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestro versículo clave de hoy, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Padre Celestial, aquí estamos. Te pedimos que nos des espíritu de sabiduría y de revelación. Te pido, Señor, que nos ayudes a estar atentos, porque podemos estar aquí, Señor, pero con nuestros pensamientos en otro lado. Ayúdanos a guardar la unidad del Espíritu. Nos hemos reunido aquí para adorarte, pero ahora estamos aquí para estudiar juntos tu palabra. Que nada nos distraiga, Señor, del estudio de tu palabra. Toma el control de nuestras vidas, limpia los aires y que tu Santo Espíritu nos ministre en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ocupamos 2 horas para estudiar el versículo 13. Y en el versículo 13 miramos 3 objetivos a los cuales nosotros como creyentes tenemos que llegar. El primero objetivo, si nos bueno, está Berna aquí ocupado, pero en el versículo 13, si lo tienes en la Biblia, ahí están los 3 objetivos a los cuales tenemos que llegar. Número 1, tenemos que llegar a la unidad de la fe. Número 2, tenemos que llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Número 3, tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, es muy importante que no nos olvidemos del contexto. Si ustedes recuerdan, siempre les he estado recordando, no olvidemos el contexto, porque si no, no vamos a entender lo que continúa hablando Pablo en los versículos 14. Él sigue con el mismo tema con que inició el capítulo 4. Él continúa hablando de la unidad del Espíritu, que tenemos que guardar la unidad del Espíritu. Amén, hermanos. Entonces, para nosotros ir captando lo que el apóstol Pablo nos dice en los siguientes versículos, donde nos habla de que eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió a las partes más profundas y dio dones a los hombres, ¿verdad? Y él mismo constituyó algunos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la perfección de los santos y para la obra del ministerio y para la edificación de la iglesia.
Entonces, todo eso viene bajo el contexto de guardar la unidad del Espíritu. Las, ah, los tres objetivos que estudiamos en el versículo 13 están bajo el contexto de guardar la unidad del Espíritu. Guardar la unidad del Espíritu, ya estudiamos, ya aprendimos que no solo se trata de estar todos juntos aquí, porque podemos estar todos aquí ahorita juntos, pero cada quien con su mundo, cada quien pensando en lo que quiere, cada quien al salir de este lugar hace lo que quiere y va a donde quiere. Entonces, tenemos que entender este asunto de lo que es guardar la unidad del Espíritu. Amén. O sea, de que no se trata solo de que estemos reunidos. Oh, allá están los hermanos, yo tengo que estar allá con los hermanos. Se trata de que donde quiera que estés, como creyentes, tienes que guardar la unidad del Espíritu. Amén. O sea, de que tampoco estoy diciendo, el pastor ya nos está dando esa de que entonces puedo quedarme. Yo no estoy diciendo eso, porque como cristianos tenemos una iglesia local, tenemos una congregación a la cual pertenecemos y a la cual debemos de someternos y en la cual tenemos que estar activos. Hay reuniones de nuestra localidad en las cuales tenemos que ser responsables. Hay muchas reuniones y aparte ya estuvimos en un estudio que los cristianos tienen 7 reuniones que son muy importantes. Entonces tenemos una responsabilidad como iglesia local, pero estoy hablando de lo que es guardar la unidad. No se trata de estar amontonados aquí, porque podemos estar aquí, pero vuelvo a repetirlo, cada quien, iba a decir cada chango en su mecate, ¿verdad? Podemos estar cada quien por su lado. Amén. Entonces, lo que Pablo les está diciendo a los efesios, vuelvo a repetirlo, ya aquí no hay en Cristo, ustedes ya son uno. Pero mire, son judíos y son gentiles, pero dice son uno en Cristo. Ya no hay judío, ya no hay gentil, son uno en Cristo para un propósito. Amén. Para que ustedes crezcan en la misma fe que se les dio, en lo mismo que han creído, para que ustedes puedan cumplir el propósito de Dios, para que juntos vayan creciendo en vida y juntos puedan cumplir el propósito de Dios. El propósito de Dios es tener mucha gente, pero un solo cuerpo. Amén. Por eso Pablo dice que siendo muchos los miembros, somos un solo cuerpo en Cristo. Y todos nos necesitamos el uno para el otro. Amén. Entonces, Dios nos ha unido en Él a través de Cristo. Nos ha unido en Cristo porque en Efesios Él tiene un propósito. En Efesios el propósito de Dios es tener una iglesia gloriosa. Pablo, por un lado, cuando mira a gentiles y a judíos juntos, está viendo ahí dos cosas importantes. Por un lado, ve a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo que se compone de mucha gente, de muchas razas. Amén. Aquí habemos mexicanos, americanos, guatemaltecos, hondureños, oaxaqueños, etcétera, etcétera. Pero aquí en Cristo se acaba eso. En Cristo somos uno para un propósito. Amén, hermanos. Por un lado, Pablo ve a la iglesia universal. Amén. Que está compuesta de todos los creyentes, pero por el otro lado ve una localidad, la localidad que está en Efesios, la iglesia que está en Éfeso. Amén. Les dice, guarden la unidad del Espíritu. Amén. Y estamos ya yendo verso por verso. Entonces Pablo le dice, ahora juntos vayan hacia 3 objetivos. Versículo 13. Amén. Crezcan hasta que lleguen a la unidad de la fe. Hasta que, tenemos que ir creciendo en la misma fe que se nos dio, creyendo lo mismo.
O sea, ahorita en el tiempo que estamos viviendo, se da cuenta que el cristianismo no cree en lo mismo. No creemos en lo mismo. Y ahorita vas a aprender por qué. Porque Pablo no se quedó en el versículo 13, no terminó. Él continúa el versículo 14. ¿Por qué es importante? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Amén. No creemos lo mismo. Nuestra fe en Cristo ha sido afectada. Y a causa de que ha sido afectada esa fe, no hemos guardado o no estamos guardando la unidad del Espíritu. Todos los cristianos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Aquellos dicen aguas, ¿verdad? Aguas con aquellos que traen falsa doctrina. El pente contra el apostólico contra el pente, el bautista contra el pente y el pente contra el bautista. Y bueno, hay una de puro dañar, puro dañar. No creemos lo mismo. Y eso es tristeza porque tenemos el mismo Dios. La misma naturaleza, la misma fe que se nos dio, pero no hemos sido cuidadosos. Vas a aprender por qué. Porque nos hemos olvidado del verdadero evangelio. Nos hemos olvidado de la pureza de la palabra. Hoy la palabra se está dando a la iglesia, pero bien diluida. A mí no me gusta con mucha crema, quítele. O a otros, póngale más crema a los tacos, pastor. A mí no me gusta con cebolla, quítele, sabe mal. Y por complacer a la gente, así estamos dando la palabra. No, hermano, Dios nos da su palabra y nos dice así llévala, así sírvela. Ay de ti si en el camino le pones o le quitas. Ay de ti, más te vale que la lleves como te la he entregado. Nosotros vemos, hermanos, en la historia, el Señor Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí o no? Vino el Señor Jesús, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Continuaron los apóstoles, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Siguieron los 70 arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los 120 arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Verdad? Ahora la iglesia, Cristo te ama. Cristo quiere que seas próspero. Cristo quiere que seas rico. Cristo quiere que tengas muchos negocios. Si tienes uno, no te conformes. Abre otro negocio. ¿Cómo lo hemos cambiado? Eso de arrepiéntete, hermano, ya no está mucho en los púlpitos. Esto de vuélvete a Cristo, endereza tus caminos, deja de pecar, ya no está en los púlpitos. ¿Por qué? Pues se nos van. Se nos van. Y lo que queremos es tener mucha gente para que seamos admirados. Es triste, hermano. Amén. Entonces, todos nosotros los que hemos creído en Cristo, no solamente tú y yo, sino lo de la otra congregación, todos los que hemos creído en Cristo, todos los que un día dijimos, Señor, reconocemos que somos pecadores y que solamente tú nos puedes perdonar porque tú moriste en la cruz del Calvario y Dios te resucitó de entre los muertos para darme vida eterna. Señor, perdóname y sálvame. Todos los que confesamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, fuimos salvos, fuimos perdonados, fuimos regenerados, somos hijos de Dios, somos miembros de la familia, somos morada de Dios, somos el cuerpo de Cristo, somos miembros los unos de los otros, somos uno en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Todos los cristianos. Y a todos nos pide
que debemos de guardar la unidad del Espíritu, pero vamos a practicarlo dentro de nuestra localidad. Dentro de nuestra localidad. Por eso hay iglesias locales. Amén. Para que se practique. En cada iglesia se puso un liderazgo. En cada iglesia se pusieron, están esos dones que llevan la delantera para perfeccionar a los santos. Amén, hermanos. Entonces nosotros tenemos que pertenecer a una iglesia local para yo ser perfeccionado. Amén. Por los que Dios ha puesto adelante. Entonces, nosotros como pastores tenemos una gran responsabilidad en nuestra localidad. Y cada miembro de esa localidad tiene también una gran responsabilidad de cumplir con su función dentro de esa localidad. Amén. Yo sé que tengo hermanos en otra iglesia. Yo sé que son mis hermanos, pero yo no estoy a cargo de ellos. Yo estoy a cargo de ustedes. Tú tienes otros hermanos en otra localidad, pero tú tienes tu propia localidad. Más nos vale ser responsables en ella. Amén. Porque aquí es donde vamos a ser transformados. Aquí es donde vamos a ser perfeccionados para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia. Si nosotros empezamos a funcionar como Dios quiere y lo dice en su palabra, nosotros vamos a ser equipados aquí y vamos a ser útiles en esta obra. Amén, hermanos. Y vamos a mirar el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Estaremos creciendo en vida hasta llegar a ser una iglesia llena de la vida de Dios, donde Dios se pueda expresar en esta localidad, como también en la otra localidad. Pero tristemente, como que si no hay una expresión de Dios, porque todos los hijos de Dios, casi, no voy a decir que todos, pero casi la mayoría de los cristianos, estamos todos divididos. Eso no es Dios. Amén. Eso no es Cristo. Cristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, porque yo y el Padre uno somos. Yo tengo la naturaleza divina del Padre. Soy hijo de Dios y vivo y expreso esa vida de Dios. No está diciendo que Él es Dios. No está diciendo que Él es el Padre. Él es el Hijo. Y dice: como hijo de mi Padre yo tengo esa vida, y esa vida es la que yo ando expresando. Yo no ando expresando otra vida. Entonces a veces nosotros, con esas divisiones y esos pleitos entre hermanos contra hermanos, hermanos, eso no es la vida de Dios. Eso no es guardar la unidad del Espíritu. Eso de que un pastor esté diciendo: aguas, no vayas a aquella iglesia, aguas, no vayas a aquella iglesia. No, enséñales la palabra. Enséñales la palabra y ellos sabrán discernir entre una palabra pura y una palabra falsa. Pero si no, hermanos, atole con el dedo. Atole con el dedo. Amén. Entonces, ¿qué significa guardar la unidad del Espíritu? A ver, alguien dígame, a ver. ¿Esta es mía? Bueno, si no, pues ya es mía. ¿Qué significa? Piénselo, alguien dígame, participa. ¿Qué es? Ya te lo dije muchas veces, a ver si ya lo entiendo. ¿Qué es guardar la unidad del Espíritu? Y lo dice en el vínculo de la paz. No, que no se me queden mirando, que me digan. Hermanos, vamos a subir una bocina, a esa bocina un carro necesito 4. Ahí vienen los 4. ¿Para qué nos unimos los 4? Para subir la bocina a la troca. Pues Dios nos puso en Cristo y somos uno en Cristo. ¿Para qué? Según Efesios. Pues para que lleguemos a ser una iglesia gloriosa. Y ser una iglesia gloriosa es ser una iglesia que está llena de la vida de Dios, en donde Dios está expresando su vida. Ese es guardar la unidad. Ya les puse muchos ejemplos.
Es el marido, es el hombre y la mujer. Y se unieron en matrimonio. Ella sigue siendo ella y él sigue siendo él, pero son uno en el matrimonio y se unieron con un propósito de aguantarse el uno al otro, de vivir el uno para el otro, de serse fiel el uno para el otro, de cuidarse el uno para el otro, de criar hijos juntos, ¿sí o no? De llevarlos a una madurez, de tener una familia. Para eso es el matrimonio. Pero muchos fracasan porque no entienden. Piensan que nomás, ay, ya voy a dormir calentito. Ah, no, hermano. El matrimonio es sufrido, hermano. Es de que ella tiene que aprender a vivir mi vida y yo la de ella. Y es el asunto de muchos matrimonios que fracasan porque no quieren vivir la vida de él, ni él la vida de ella. Tenemos que aprender a hacernos uno. Pues aquí somos uno con Cristo para que nosotros vivamos su vida y Él la viva en nosotros, para que alcancemos esa unidad. Somos uno para cumplir el propósito de Dios. Dios anhela tener una iglesia. Cristo viene pronto por una iglesia, pero por una iglesia, dice, una iglesia santa, una iglesia que está apartada de la maldad, una iglesia que no tiene arruga, que no tiene mancha ni cosa semejante, una iglesia que está llena de la vida de Cristo. Él viene a tomarse a sí mismo, Él viene a tomar a su esposa. Amén, hermanos. Una esposa que se ha preparado, una esposa que se ha puesto hermosa para recibir al esposo. Para eso nos han unido en Cristo. Según Efesios, o de acuerdo a Efesios, la meta es una iglesia gloriosa. Dios anhela una iglesia gloriosa porque no solo para casarse con ella, sino para que venza a sus enemigos. Vamos a llegar a que la iglesia en Efesios llega a ser la esposa de Cristo, pero también llega a ser el guerrero para ganar las victorias de Cristo. Amén. Entonces, acuérdense que cuando entramos al capítulo 4 estamos entrando a experiencia, a un capítulo que nos lleva a experimentar, a practicar, a vivir lo que ya hemos estudiado en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Amén. Entonces, como miembro de familia tenemos que llevarnos esto muy dentro de nuestro ser. Como miembro que soy de la iglesia, como miembro que soy de la familia de Dios, como morada que soy del Espíritu, como parte del reino que soy yo soy parte del reino, yo soy parte de la iglesia. Entonces yo tengo que funcionar. Tiene que fluir la vida de Cristo dentro de mí. Tengo que estar creciendo hasta que llegue a la unidad de la fe, hasta que llegue al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que llegue a ser un hombre perfecto, es decir, un hombre de plena madurez, un hombre a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Amén, hermanos. Que yo llegue a expresar la riqueza de Cristo, que Cristo llegue a verse totalmente en mí. Tengo que llevarme esto. Ya aprendimos al menos 5 aspectos de lo que es la iglesia. Entonces tienes que decir, yo soy esto para esto, yo soy esto para esto. Tengo que estar creciendo en vida. Amén, hermanos. Entonces, crecer hacia 3 objetivos tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de estar creciendo a esos 3 objetivos? Versículo 14. Mira, aquí están los 3 objetivos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Tenemos que caminar juntos. Hasta que todos realmente, porque el anhelo de Dios es de que todos hablemos lo mismo. Todos pensemos lo mismo. Todos lleguemos a ser ese uno y solo y nuevo hombre. Pero en una forma práctica, porque ya lo somos posicionalmente. Ya tenemos la fe posicionalmente, ¿sí o no? Pero cada quien piensa como le pegan gana. Porque nos hemos olvidado de la pureza de la palabra. Cada quien abre la Biblia y saca lo que mejor le conviene. Amén. Y por eso lo que hacemos es afectar la fe de los hermanos. Por eso vas a aprender ahora a estar alerta.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, primer objetivo, segundo objetivo, del conocimiento del Hijo de Dios, y tercero, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el propósito de que todos vayamos, todos, hombres y mujeres, vayamos hacia esos tres objetivos? Versículo 14, nuestro versículo que nos corresponde a hoy, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que ya no seamos niños. Entonces el contexto es de que nosotros tenemos que ir creciendo juntos. Guardar la unidad es de que todos vayamos creciendo hacia la misma dirección, todos vayamos creciendo hacia un mismo objetivo. De acuerdo a Efesios, ser la iglesia gloriosa y ser cristianos victoriosos. Amén, hermanos. ¿Te das cuenta que cuando tú sigues el contexto no te pierdes? Guardar la unidad del Espíritu, ir hacia esos tres objetivos, es para que dejemos de ser niños. Y dejar de ser niños está bajo el contexto de que la vida tiene que estar fluyendo en nosotros. Tenemos que estar creciendo en vida. Por eso capítulo 4 tiene que ver con una experiencia en vida. Tenemos que experimentar la vida de Cristo, que se haga real en nosotros todo lo que aprendimos, que todas esas bendiciones nosotros las estemos experimentando, que eso de que somos el cuerpo de Cristo lo estemos experimentando, que eso de que somos del reino de Dios lo estemos experimentando, que somos la morada de Dios lo estemos experimentando, que eso que somos miembros de la familia de Dios lo estemos experimentando, cada uno creciendo en vida. El crecimiento en vida nos va a llevar a que seamos edificados. Cuando habla de edificación, está hablando de ir creciendo en vida, es decir, es ir dejando la niñez espiritual. Amén. Si nosotros no estamos creciendo hacia estos tres objetivos, significa que nos estamos quedando niños en Cristo. Si usted no está creciendo en la unidad de la fe, si usted no está conociendo al Hijo de Dios, creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios, si usted no está creciendo hasta la estatura de un varón perfecto, es decir, de un hombre, o en inglés de un man, ¿verdad? Entonces fácilmente usted puede ser engañado porque se ha quedado niño. Y los niños, vas a darte cuenta que son fáciles de engañarlos. Con un dulce te los ganas. Amén. La madurez y los vientos de doctrina es nuestro tema de hoy. La madurez y los vientos de doctrina, versículos 13 y 14, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por esta trajema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dejar la niñez y alcanzar la estatura del varón perfectos, nos están hablando de que todos juntos tenemos que estar creciendo en vida. Amén. Si no estamos creciendo en vida, no solamente serás engañado, sino que también vas a dañar la unidad del Espíritu. Amén. No vas a cumplir con el propósito de Dios. Por eso es importante que nosotros dejemos la niñez. Amén. No solamente se daña la unidad del Espíritu, o no guardamos o no salvaguardamos la unidad del Espíritu, sino que nosotros mismos nos afectamos. Amén. ¿Y cuál es el afectar en nuestra propia vida por no dejar la niñez? ¿Cuál es? Vas a ser engañado, vas a ser engañada y vas a ser alejado del propósito de Dios. Por eso hay un peligro
de no estar creciendo. Por eso me preocupa ver hermanos que pasan años y siguen siendo los mismos niños. Tarde que temprano se los van a arrastrar. Fíjate, hay una niñez espiritual que es sana. Cuando todos nosotros creímos en Cristo, nacimos de nuevo. Esa es una niñez sana. Tenemos la vida de Dios, la naturaleza de Dios, y somos niños que fueron engendrados por Dios. Somos sanos. Y está bien ser niños, pero está bien serlo 1 año, 2 años, 3 años, pero ya cuando llegas al 4.º año, ya tienes que estar creciendo. Ya no se diga si tienes 5, 10, 15, 20 años, ya tienes que ser un maestro. Pero todavía, después de 20 años, muchos quieren que se les vuelva a enseñar, que se les siga dando, ¿cómo? Biberón, lechita. Amén. Hay una niñez que es sana, pero un niño que no se desarrolla, un niño que se queda en la niñez sin crecer, todos sabemos que tiene un problema ahí. ¿Amén o no amén? Entonces, Dios tiene hijos chiquitos, pero Dios no quiere que todos sus hijos se queden en la pequeñez. Dios no quiere que todos sus niños se queden bebés. Dios crecer, anhela mirar crecer a sus bebés, a sus niños. Él quiere verlos crecer, Él quiere verlos madurar, Él quiere verlos tomando responsabilidad, porque es a través de ellos que se va a cumplir el propósito de Dios. Dios es el que edifica la casa. Dice la palabra que es Dios quien edifica la casa, pero ahora no la está edificando Él directamente. Él la está edificando indirectamente. Por eso Él puso dones a los hombres y puso dones en la iglesia, para que se vaya edificando su iglesia. Amén, hermanos. Y por eso puso su Espíritu Santo dentro de nosotros, para que se vaya edificando su iglesia. Entonces Dios quiere ver a sus hijos crecer, hermano. Es normal ver a un niño en Cristo, pero después de 4 años ese niño ya tiene que haber crecido o tiene que estar creciendo. Amén, hermanos. Estoy hablando espiritualmente. Después de ser cristianos de 3 años, tenemos nosotros que empezar a ir creciendo. Ya se tiene que ver un poco Cristo en nosotros. Cristo nació y ahí lo miramos en el pesebre. Pero después ya no está en el pesebre, dejó el pesebre y ya lo vemos en el templo, hablando. Y después lo miramos a los 30 ya en su ministerio, 33 años y medio cumpliendo el propósito de Dios, muriendo en la cruz del Calvario, diciendo, terminado es, consumado es, terminé a lo que vine aquí, vine a redimir. Amén, hermanos. ¿Dónde estás tú? ¿Todavía en la cuna? ¿En el pesebre? ¿O ya estás de los que caminando ahí hablando la palabra? De los que están desarrollando su ministerio. ¿Dónde estamos, hermano? O los que están listos para morir por Cristo. Todavía estoy en la cama con la teta, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí miremos 3 asuntos importantes. Espero los terminemos. Los quiero terminar porque hay que avanzar. Miremos 3 asuntos importantes rápidamente. Primero, a los niños. Segundo, miremos a los vientos de doctrina. Y en tercer lugar, miremos a los hombres expertos en engañar. Amén, es lo que abarca aquí, ¿verdad? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Y número 3, por estratagemas de hombres que son muy astutos para engañar. Amén. Entonces, cuando usted lee la palabra niños aquí, en el original griego no es tecnón. No es tecnón.
Aquí la palabra en griego es nepios, nepios, algo así. Pero no es tecnón. Aunque tecnón, hermanos, hay otras porciones bíblicas donde hay habla que sí son tecnones. Amén. Pero aquí donde dice niños fluctuantes, para que ya no seamos niños, no está diciendo Pablo para que ya no seamos tecnones, como lo hemos venido aprendiendo en otras ocasiones. Aquí es nepíos o algo así. Nepíos, no oíos, nepíos. Oíos es otro asunto de hombres maduros. Amén. Cuando nos habla de tecnón, porque los que son nacidos del Espíritu son hijos de Dios, o los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Ahí va a encontrar palabras como huíos o tecnón, que hablan de niños. Pero aquí es otra palabra, necpíos. Tecnón, te digo, habla en una forma, habla de algo positivo. Habla de un niño que tiene la vida de un padre, la naturaleza de su padre, y que ese niño es sano, y que ese niño está siendo amamantado y está recibiendo la leche normalmente. Amén. Y que ese niño poco a poco va a dejar de ser tecnón y va a ir creciendo hasta llegar a ser un huío. Amén. O un hombre maduro. Pero cuando hablamos aquí de la palabra necpíos, es una palabra que habla en una forma negativa. Habla de un niño que tiene problemas, de un niño que no tiene habilidades, de un niño que no está recibiendo la leche, de un niño que está, sí, no está normal, pues. Entonces Pablo, vayamos entendiendo, él dice, ustedes son anormales, no son anormales. Tienen que crecer. Amén, hermanos. Si no crecemos, somos anormales. Tenemos que crecer a esos objetivos para no ser anormales, para no ser los nepíos. Amén. O sea, estamos hablando espiritualmente. Pablo está hablando de la gente grande, pero está poniendo ejemplo de esos niños que no son normales, de esos niños que no tienen habilidades, de esos niños que tienen problemas, que no pueden recibir el alimento. Y por causa de que no reciben el alimento, están inmóviles porque no están creciendo. Amén. Mira, Pablo dijo que cuando él era niño y usó la palabra misma, nepíos, no habló de tecnón. Cuando él dijo, cuando yo era un niño, porque él está hablando de cuando él estaba alejado de Cristo. No era normal, no era activo en las cosas de Dios, no recibía las cosas de Dios. Por eso dice, cuando yo era niño, yo hablaba como un niño, pensaba como un niño y hacía las cosas como de niño. Pero dice, cuando ya fui, amén en inglés, cuando ya fui un hombre, dejé lo que era de niño. Amén. Se dejó suministrar la vida de Cristo. Y esa misma vida lo llevó a vivir una vida normal y a desarrollarse normal y ser de útil en el ministerio. Amén, hermanos. Él llegó a ser un hombre maduro, dice, yo dejé lo que era de niño. Amén. Entonces, quedarnos en la niñez, vuelvo a repetirlo, después de 4 años, le estoy dando chance a 3, ¿ok? Porque el peligro es eso, de que no sales de esa niñez. ¿Cómo empieza el cristiano? El primer año. ¿Cómo empieza? ¿O cómo empezamos nosotros? ¿Cómo empezamos? ¿Locos por Cristo? ¿Nacimos de nuevo? ¿Locos de Cristo? ¿Nacimos hablando? ¿Sí o no? Normales.
enamorados de Cristo. Pasó un año, pasaron 2 años, pasaron 3 años, pero cuando vino el 4.º año, un bajón nos dimos, porque no tuvimos cuidado de nuestra fe, de la unidad. No tuvimos ni nosotros cuidado, ni tuvieron cuidado de nosotros. Porque yo a los 3 años, bien recuerdo, fui afectado en mi fe en Cristo Jesús por hermanos que no eran cuidadosos con la unidad del Espíritu. A los 3 años, me empezaron a decir otros hermanos que yo estaba en una congregación falsa, que los verdaderos eran los pentecostales, que ahí yo estaba en una iglesia muerta porque yo nací en una iglesia bautista. Y yo digo, ¿cómo está eso? Yo tan enamorado que estaba. Afectaron mi vida, afectaron mi corazón. Culpa de ellos y culpa mía, porque en 3 años ya tenía que estar bien metido con Dios, en la palabra de Dios, para no ser arrastrado. Y luego voy a donde el pastor y le digo, dicen que aquí está muerto este asunto. Dijo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y allá voy a pelear yo también. Pues nosotros somos la puerta. Cristo es la puerta y tenemos la puerta. Los pentes. Y yo decía, pues pastor, que ellos tienen la puerta. Diles que tú tienes la llave. Y pues a puro pelear. Fíjate, hermano. Y así está el cristianismo hoy en día. Amén. Cuando yo era niño, hablaba, actuaba, hacía las cosas de niño. Pero cuando ya fui grande dejé lo que era de niño. O sea, dejé esa vida normal. Usted vaya a la palabra y no va a encontrar que Pablo habla de un tecnón, porque un tecnón es de un niño normal. Pero cuando hablamos de un netpios, está hablando de un niño que no es normal. Mateo capítulo 21, para que lo vayas mirando. Mateo capítulo 21, versículo 15. Para que tú mires que quedarnos en la niñez, de acuerdo a Efesios 4:14, eso significa que no estamos desarrollándonos en la vida. No está fluyendo la vida. No estamos disfrutando las riquezas de Cristo, de las riquezas que nos hablaron en los capítulos 1, 2 y 3. No las estamos disfrutando. Y entonces podemos quedarnos en la niñez, podemos quedarnos anormales, sin funcionar, sin ser nutridos. Te dan la teta pero no la quieres. Te quieren amamantar pero no quieres, porque no eres un niño normal. Amén. Dice, pero los principales sacerdotes, te voy a llevar aquí nada más para que mire lo importante de nosotros dejar esa niñez, ¿ok? Porque acuérdate que tú y yo éramos, como dijo Pablo, éramos cautivos del pecado, ¿sí o no? Éramos cautivos, pero vino y él dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Te cautivó para que ahora ya seas normal, para que ahora dejes que la vida de Cristo funcione en ti, para que tú funciones en Cristo Jesús, para que tú ahora eres un don de Dios, para que funciones dentro del cuerpo. Amén, hermanos. Por eso Pablo dice, vamos, porque tú eres normal ahora. No te quedes como eras antes, no te quedes en la niñez. Amén, hermanos. Pero los principados sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos clamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se
indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Aquí la palabra, aparece otra vez la palabra niños, que es la misma que usó Pablo en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños. No está hablando de la palabra en griego teknon, no, sino que está hablando de la palabra nepios. Para que miremos pues que lo que está leí aquí, porque no podemos entretenernos mucho aquí, para que vea lo que está sucediendo aquí. Es que los niños y los grandes y todos están gritando Hosana, Hosana, cuando está pasando el Señor Jesús. Y quisieron callarlos y le dijeron: ¿sí escucha lo que están diciendo? Sí. ¿Acaso ustedes no leyeron el Salmo? ¿No leyeron el Salmo 8? Salmo 8, no es Salmo 8. Salmo 8, ¿verdad? Que dice: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Los niños que de repente sí agarraron la teta, que de repente se dejaron suministrar y entonces empezaron a experimentar la vida que lo llevó a un crecimiento, a una madurez, y dejaron de ser esa clase de niños. Amén. Estoy ahí para que veas la palabra niños, y también la expresión que dice: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Amén, hermanos. En el Salmo 8:2 dice: de la boca de los niños, ahí está los que les dijo el Señor: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Entonces lo que Dios quiere, hermanos, es de que nosotros seamos suministrados por la vida de Cristo, que nosotros agarremos la teta de una vez, porque hay niños, dicen que nomás con la teta, hay niños que no quieren la teta tampoco. Eso es anormal, hermano, que tú estés aquí y que te esté predicando tu pastor y te salgas y no sepas nada, hermano. Te estuve dando la teta y ni siquiera así, te estuve dando el bistec menos. Hermano, tenemos que abrir la boca y dejarnos, como el niño cuando se le pega al pecho, ahí empieza a ser amamantado y empieza a ser nutrido, y eso tarde que temprano lo va a llevar a una madurez, a un crecimiento, hermano. Entonces nosotros tenemos, Dios nos llamó, Dios, hermanos, nos trajo aquí, nos puso en Cristo para que nos dejemos suministrar por Cristo, hermanos. Para que nosotros, hermanos, nos puso a pastores, nos puso a liderazgo, para que nos perfeccionen, para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia, para que ya no seamos niños. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que mirar lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Quedarnos en esa niñez es anormal. Algo está mal en nosotros. Por eso estamos inmóviles. Por eso no podemos hablar. Si usted mira esa palabra en el griego, neptios, se va a dar cuenta que es un niño que está inmóvil. Un niño que no habla. ¿Cómo va a hablar si está todo débil? ¿Cómo va a hablar si ni siquiera quiere la teta? Amén, hermanos. Cuando habla de estos niños, ¿de quién está hablando? De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Por causa a estos niños, ¿está hablando de quién? Claro, primeramente está hablando de sus discípulos, y luego ahí estamos incluidos todos nosotros, porque también somos discípulos del Señor. Amén, hermanos. Nosotros somos los niños que de repente vinimos a Cristo y agarramos la teta, hermano, y empezamos a ser nutridos con las riquezas de Cristo, y eso nos tiene que ir llevando a un crecimiento, a una madurez, y a que todos estemos funcionando. Si no, hermano, ni la teta quieres agarrar. Por eso te estás muriendo. No es normal para un cristiano después de 3 años seguir siendo el mismo carnal que fue antes. Tenemos que aprender que tenemos que cambiar de vida, hermano.
Todos sabemos que esto no es de un día para otro. Todos sabemos que tenemos todos largos 70 años para dejarnos transformar, pero tenemos que saber que Dios sí nos está transformando en cada año que está pasando, hermano, y que estoy creciendo en Cristo Jesús. Amén. Mira Mateo capítulo 11 versículo 25 para que veas que lo aclara el Señor de cuáles niños estaba hablando el Salmo 8 y luego de qué niños también Él se estaba refiriendo. En Mateo capítulo 11 versículo 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos y las revelaste a los niños, a los nepíos, no a los tecnones. Está hablando de gente que no era, pero que Dios lo llamó y aceptaron la teta y fueron sanados y empezaron a ser nutridos y empezaron a creer y a crecer y a desarrollarse en la obra del Señor y fueron útiles para la gloria del Señor. Amén, hermanos. Pues somos nosotros, también fuimos llamados. Aquí estamos, ahora somos los hijos de Dios, somos hijos anormales, para que nosotros seamos nutridos y seamos nosotros, hermanos, suministrados por Cristo. Disfrutemos la riqueza de Cristo para que dejemos de ser esos niños. Amén. Los cristianos que son niños en Cristo son nepios, son los que no se dejan madurar, son los que no están madurando, no disfrutan la riqueza de Cristo, no están siendo transformados, no tienen ninguna habilidad, están en la cuna y ojalá estuvieran siendo amamantados con la teta, no quieren ni agarrar la teta, son débiles, son los que no tienen un discernimiento espiritual, son los que son fáciles de engañar, son los que les dan atole con el dedo, son los que le dan gato por liebre. Es triste, hermano, lo que estoy hablando, pero así está la cristiandad en nuestros tiempos, puros niños en Cristo. Ojalá y fueran tecnones, pero no, hermanos, son nepios. Niños que los tienes que traer cubiertos, porque si nomás les pega el aire se te enferman. Ay, no, está muy helado, yo no voy ahora. Ay, no, está muy caliente, tampoco va. Ay, no, estoy muy cansado. Nepios, hermanos, niños en Cristo Jesús, niños anormales, niños que les gusta que jueguen con ellos, que los atiendas. Niños que, hermanos, que de repente dicen: ¿dónde está el niño? No sé, no lo hemos mirado. Pues vayan a buscarlo. Vayan a buscar el niño. Allá estaba el niño. Ya lo encontramos, aquí lo traemos a empujones, aquí lo traemos abrazado, con amor. ¿Dónde está el niño? Se cayó y allá está tirado, está llorando porque nadie va a levantarlo, nadie se acuerda de él. Lo han dejado tirado. Niño en Cristo Jesús, hermano. Pero ya van a buscarlo. Hermano, ya tienes 4 años, ya no tienes por qué andarte busque y busque, hermano. Tienes que saber tu responsabilidad, tienes que entender que eres un niño sano. Amén, hermanos. Estamos llenos de niños en las iglesias, en las congregaciones, porque no estamos experimentando la riqueza de Cristo. No estamos experimentando el vivir de Cristo en nosotros. No estamos dejando que la vida del viejo hombre se termine. La Biblia dice que somos uno en un solo y nuevo hombre, para que vivamos la vida del nuevo hombre, para que vivamos una vida nueva. Somos cristianos de años y seguimos todavía haciendo los mismos, cometiendo los mismos pecados que cometíamos antes. De verdad, hermano, dan ganas de llorar. Niños en Cristo, porque nos hemos olvidado de esto. Ya no estudian los cristianos, ya no pasan tiempo en la Biblia, ya no pasan tiempo en la oración,
ya no pasan tiempo en la presencia del Señor. Se les ha olvidado, se creen los muy, pero ¿qué? Está siendo engañado. Cristianos fríos, cristianos que no disfrutan la vida cristiana, cristianos que se están alejando poco a poco del Señor, cristianos que dicen no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, pero están más fríos que Alaska y Washington juntos. Hermano, esto es de meditarlo, como dice el pastor Israel Reyes. Esto es de meditarlo. Nada más examínate tú, ¿cuánto tiempo le diste hoy a Dios? Ayer, martes. Gracias a Dios que viniste el domingo. ¿Qué hiciste el lunes si no viniste a la oración aquí? ¿Qué hiciste el martes? ¿Qué hiciste hoy? ¿Cuál es tu devocional con el Señor? ¿Verdad? Esto es de llorar, hermano. Niños. ¿Qué es ser un niño fluctuante? Ya miramos la palabra niños. Ahora dice niños fluctuantes. Niños fluctuantes significa que son movidos por las olas del mar. Son movidos fácilmente para allá y para acá. Por eso en el segundo punto dice los vientos de doctrina. Estos vientos los están comparando con vientos en el mar. En el original griego están hablando de esos vientos que surgen del mar y esas olas que se levantan en el mar, que si alguien no sabe andar en el mar, ya sea nadando, ya sea manejando un barco, si no sabe andar en esas aguas turbulentas, va a ser arrastrado fácilmente. Pero alguien que está experto en el mar, alguien que sabe manejar y sabe andar en el mar, no importa que vengan las tormentas, no importa que vengan los vientos, no importa que vengan las olas y se levanten, él sabe cómo mantenerse firme en medio de esa tempestad. Te lo digo por experiencia. Yo estuve en Alaska y anduve con pilotos expertos en el mar, que creímos nosotros que eso se iba a acabar para nosotros. Estábamos ya parados con ¿cómo se llama esa cosa? El salvavidas aquí para aventarnos, pero él apegado en el timón se zambutía y duraba en el mar zambutido 1 minuto y volvíamos a salir. ¿Sí me entiende? Y la libramos, dijo aquel. Hombres expertos, pero de repente volteamos para atrás, venían compañeros y de repente miramos que se zambutió un barco y por ahí de repente miramos que salía, de repente se zambutió y ya no salió. Entonces, hermanos, vientos de doctrina, estos vientos son los que provocan las olas del mar y son los que arrastran esas naves, personas que no son expertas. Claro que está hablando espiritualmente. El mar, en la Biblia, el mar es el mundo. Estamos en este mundo donde hay vientos. ¿De qué? Vientos de doctrinas que si tú no estás creciendo en Cristo, vas a ser fácil de ser arrastrado. De repente allá, de repente acá, de repente allá, de repente acá. Ya fírmate, hermano, tienes que dejar la niñez para que sepas discernir entre un viento, entre una doctrina que no es buena y una doctrina que es buena. Una doctrina que no es sana y una doctrina que es sana. Hermano, estamos en este mundo, no podemos evitar ese viento de doctrinas. Ya estamos inundados de doctrinas falsas en este mundo. Estamos inundados de siervos falsos, de ministros falsos, de pastores falsos, de evangelistas falsos, de apóstoles falsos. Estamos inundados. Y el cristiano, hermano, para allá. Ya llegó el profeta para allá, ya llegó el apóstol para allá, ya llegó el evangelista, ya llegó el que sana para allá, ya llegó el que hace milagros, ya llegó el que da conferencias de riquezas y anda el cristiano, hermano,
Y cuando menos se acuerdan, desviados de la verdad. No ve que luego llega uno aquí y me dice, pastor, hay que traer a aquel conferencista, experto en finanzas. Dice que si somos pobres, si no tenemos buenos carros, buenas casas, estamos en pecado. Yo le dije, entonces mi patrón está mejor que yo y ni cristiano es. Tiene buenos carros, tiene ranchos, tiene business. Entonces está más bendecido él. Mentiras del diablo, hermano. Tenemos que abrazar la pureza de la palabra del Señor, pero tienes que dejar la niñez. Por eso es importante ir creciendo en la vida, ir creciendo en la vida, ir creciendo hasta el que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser hombres maduros, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Hermano, el internet, el Facebook, una vez más, ya te lo dije 100 veces, 101 vez, ten cuidado con los videos que miras. Ten cuidado de no solamente mirarlos, sino compartirlos. Yo miro que ustedes compartan videos ahí que nada tiene que ver con la pureza de la palabra. Te tocaron tu alma, te tocaron tu sentimiento y bien lo pones allá. Hermano, tenemos nosotros que estar listos. Hay falsedad en el Facebook. Y claro, no estoy diciendo que no hay doctrina buena. Hay hombres serios, hay hombres buenos, pero tú tienes que ser maduro para que sepas discernir y decir, este está hablando de parte de Dios, este no, por más bonito que te hable. ¿Sí? Es importante dejar la niñez. Si no, seremos engañados fácilmente con un dulce. Mi esposa tiene su sobrinito, que desde chiquito se lo ganó con dulces. Aún le regalan 100 y ya tiene que 12 años, le regalan uno de 50 y le da a mi esposa un dulce, se le avienta el dulce, le encantan los dulces. Pero ya ahorita dice, no creo que ya agarre el dulce y deje el de a 100, porque ha crecido. Pero cuando estaba niño, fácil de engañarlo. Cuando somos niños, fácil, abre la boca, atole con el dedo. Ahí te va un gato, ¿y qué es una liebre? Que gato es un tigre que te va a desbaratar si no tienes cuidado. Tenemos que tener cuidado. Fíjate, vamos, ¿ya te quieres ir? No, bueno, te agarro la palabra. Vamos a 2 de Timoteo, Berna, capítulo 3. Mira, este capítulo, fíjate lo que le dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, que se cuide. Y esto no tiene ni por qué tener que interpretártelo si se interpreta bien, hermano. 2 de Timoteo capítulo 3 dice, Timoteo, tienes que saber esto. Y todos ustedes, todos nosotros tenemos que saber esto, hermano. Saber discernir a los falsos. También debe de saber esto, que en los postreros días, y ya estamos en esos días, vendrán tiempos muy peligrosos, ya estamos en esos tiempos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercitas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistirán a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe.
mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina. Pero tú has seguido mi doctrina. Por eso te decía, tú tienes una localidad y tienes un líder, tienes un siervo, tienes un pastor para que tú aprendas de él. Ay de mí si no tomo mi responsabilidad. Ay de aquel si no toma su responsabilidad de enseñar bien a sus ovejas. Hermano, yo no estoy perdiendo el tiempo acá. Yo tengo que meterme con Dios, tengo que estudiar para traerte lo mejor a ti, para que tú seas perfeccionado y seas útil en el ministerio, en la edificación de la iglesia. Y juntos aquí cumplamos el propósito de Dios. No me importa que llegue con los 20 pelones, pero 20 pelones bien perfeccionados, 20 pelones victoriosos, 20 pelones llenos de la vida de Dios, hermano. ¿Qué me importa o qué de qué me sirve tener 1000, pero todos niños en Cristo? No, hermanos, cuando estemos delante del Señor, vamos a darle cuenta por lo que hicimos mientras que estábamos en este cuerpo, sea bueno, sea malo. Si no vivimos la vida de Cristo, habrá castigo, habrá disciplina. Si no vivimos la vida de Cristo, habrá castigo, habrá disciplina. Si vivimos la vida de Cristo, cumpliremos su propósito. Por lo tanto, entraremos al reino. Por lo tanto, habrá bodas, nos casaremos con Cristo, hermano. Seremos la esposa para el milenio. Que Dios nos ayude. Pero tú has seguido mi doctrina. Has aprendido de mí, de tu líder. Porque eso habla, eso habla. Ya les he dicho, hermano. Hermano, predica y sales con otro tema. No puedes repetir lo que tu pastor dice. ¿Te crees superior a él? ¿Por qué no somos humildes? Le dice Pablo a Timoteo, yo sé que Dios te revela, pero todos con un mismo propósito, bendecir a los hermanos, perfeccionar a los hermanos, que todos vayamos creciendo. Pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, todo lo mismo que él. También era Timoteo. Amén, hermanos. Como los que me sobrevinieron en Antioquía y en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Porque esto es sufrido, hermano. No crea que a uno le llueve de todo, hermano. Ustedes tienen que aprender también. ¿Usted cree que no ha sido atacado? Y sigo siendo atacado, eso yo lo sé. Pero mi fe está puesta en Cristo Jesús. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Amén, hermanos. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Eres tramposo? Pues también te harán trampa. Lo que siembras cosecha. Con la misma vara que mides serás medido. Amén, hermanos. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Más nos vale a nosotros estar hablando la pureza de la palabra. Porque si no, al final engañado. También yo, imagínate ustedes, que Dios nos libre, hermanos. Amén. ¿Se acabó, verdad? ¿O sigue? No, sigue todavía, no. Pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Amén. Que desde la niñez, no solamente aprendió de Pablo, hubo alguien que tomó la responsabilidad en su casa, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un solo fin, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, perfeccionado, eternamente preparado para toda buena obra. ¿Verdad que no necesita buscar una interpretación? Ya está ahí claro, hermanos. Estos hombres
Estos hombres crueles que menciona ahí Pablo son los mismos a los que se refiere Pablo en el versículo 14. Hombres que son buenos para engañar. Amén. Hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estos hombres que emplean con astucia las artimañas del error, nos están hablando de aquellos hombres que juegan los dados, ¿verdad? ¿O de dónde quedó la bolita? Que la traen en su manga, ¿verdad? Hombres listos, hombres mañosos, que están capacitados para engañar a los niños, a los que no tienen un discernimiento. Yo recuerdo cuando yo venía para acá, para el norte, en busca de los billetes verdes. Llegamos a Tijuana y no podíamos entrar para acá. Y se nos acabó el billete de México. Me quedaba un poquito y venía con un primo. Y llegamos donde estaban esos hombres engañadores, astutos, jugando a la bolita. Estos no jugaban los dados. Aquí está hablando de los que avientan los dados. Estos jugaban, ¿dónde quedó? Mire, ¿dónde quedó la bolita? Aquí, ahí pones un billete. Y entonces mi primo dijo, no, yo ya no alcanzo. Yo voy a dobletearlo, aquí está fácil. Mira, ahí quedó. Y ahí quedó, y estábamos los dos, ¿sí? Y llega una y apuesta y se la lleva. Ahí está, ¿no? Dijo, yo lo dobleteo. ¿Quién? Y ahí va mi primo, yo. Todo lo aventó. Echa el tuyo también. Le dije, no, mangos. 2, 3 tacos alcanza todavía. Yo había escuchado eso engañador. Le dijo, te van a... No, hombre, está fácil. Listo, ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde? Aquí. Perdiste. Casi llora. Le digo, no te voy a dar. Me voy a comer los tacos solo. Lloró. Hay hombres que son astutos para engañar a los niños. Por eso quedarte en la niñez. Y si no tienes cuidado, tarde que temprano te van a engañar. Amén. Hay en el púlpito hombres que son engañadores. Son expertos en engañar a los hermanos. Y como los hermanos, bien niños, ay, qué bonito. Yo estaba a un lado de un pastor, fuimos a unas conferencias. Y cuando se pasó uno, había varios. Cuando pasó uno, dijo, ¿cuántos quieren ser bendecidos de parte de Dios? Y pues todos, ¿no? ¿Quién no? Hasta yo dije yo. Pero cuando dijo, vamos a sembrar, entre más siembres, más cosecha tendrás. ¿Cuántos lo creen? Yo todavía dije amén. ¿Eh? Entre más siembres, más cosecha tienes. Dijo, vamos a sacar el billete más grande que traigan. Es más, saquen todo lo que traen en su cartera y voy a orar. Y lo vamos a sembrar con fe y Dios lo va a multiplicar. Un pastor sacó todo, dijo, yo soy de fe. Le dije, pues yo también, pero de la fe en Cristo, no en este. Allá a todos, hermano. También me pidió tacos después de salir. Dije, no, lo siento. No estoy diciendo que no des. Pero tú sabes que hay lugares donde puro pedir se la llevan. Ten cuidado con esos lugares, hermano. Y además, cuando tú vayas a esos lugares, ten cuidado de dar allá. Da aquí. Da aquí. No puedes estar comiendo aquí y pagar allá, hermano. O si está bien ir a los tacos de Tatilán y pagar en el McDonald's. No, hermano, ahí comes, ahí pagas. Hay hermanos que comen aquí, quieren pagar en otro lado. Tampoco estoy haciendo, ay, ya el pastor nos quiere. Yo te estoy hablando de que tienes que dejar la niñez porque eres fácilmente arrastrado. Mira, no sé, hay tantas anécdotas.
y sé que tienes que irte a cenar. Pero déjame contarte una. De un hermano que ya tenía años, que estaba aquí, y ha habido varios, tanto les he dicho, y son engañados, ¿ok? Pero uno de ellos, ya hace algunos años, fue a una campaña. Yo no les prohíbo, pero sí les digo, tienen que tener un discernimiento. Si no, les van a dar a tole con el dedo. Fue a una campaña, ¿y qué pasó en la campaña? El predicador se quitó la corbata, la aventó y le cae a él. Y le dijo, Dios te está llamando a la fama. Serás famoso. Miles y miles y miles caerán a tus pies. No, llegó, me voy, pastor, me voy de esta iglesia. Aquí no me espera nada. Allá me espera la fama. Aquí está la corbata. ¿Sabes qué le dije? Con mis ojos casi llorando. Cuando estés en la fama, acuérdate de mí. O acuérdate de mí cuando estés en la fama. Allá anda el pobre, apenas. Da tristeza verlos. Otro lo mismo, aquí. Pastor, me voy. Porque también se fue a otra campaña. A él le aventaron el chaleco. Imagínate. Si la corbata te hace famoso, imagínate el chaleco. Me aventó el chaleco. ¿Y qué cree, pastor? Cayó sobre ti también, mijo. Sí. Me voy. Voy a ser un apóstol. Fíjate. Voy a levantar iglesias. El pobre no va a ninguna. ¿Y qué pasó con usted? Yo lo miro que tiene business. Se equivocó. Iba a levantar negocios, no iglesias. Pues, da tristeza, hermano. No te quiero encontrar y decirte qué pasó contigo, hermano. Tenemos que salir de la niñez. Es el tiempo, hermanos, aún estamos a tiempo de dejar esa niñez. Es el tiempo de volvernos a la palabra, de pasar un tiempo con ella, orarle al Señor. No estoy diciendo que ya lo sabemos todo, pero al menos en mi corazón es hablarte una palabra pura. Por eso hoy tengo que estar estudiando. Mi esposa es testigo. Antes de venirme aquí, ¿cuánto tiempo estuve? Diles. Porque me tocó trabajar. Pero aparte de ayer un poco, hoy 6 horas. Porque tú vales oro, hermano. Porque tú eres importante para Dios. Porque Dios me puso aquí con una gran responsabilidad, perfeccionarte. Imagínate cuando llega ya, ¿qué hiciste? Pues en las gallinas. Un hermano me dijo, ¿y usted cómo le hace? Si ayer lo vi allá y trabajó y ayer acá. Le digo, pues tengo que a veces no dormir. Tengo que estudiar. Hermano, tenemos que buscar al Señor. Hermanos, es el tiempo de dejar la niñez espiritual. Amén. Si nosotros no estamos creciendo, si nosotros no empezamos a avanzar, hermano, cuando habla Pablo de alcanzar la madurez, fíjate, yo estaba leyendo ahí cuando dice que alcancemos de un hombre perfecto. Y me encontré con el griego donde dice que estarás capacitado para casarte. Fíjate hasta ahí. O sea, un hombre maduro listo para el matrimonio. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? ¿Qué nos está diciendo Pablo? Cuando llegas a la estatura de un varón perfecto, que estarás listo para casarte. Y tú sabes con quién, ¿verdad? Porque ya eres un hombre responsable. Ya eres un hombre responsable. Cuando Cristo tenga ese hombre responsable, viene. Amén, hermanos. O sea, estaremos listos ahora como mujer para casarnos con Cristo.
muchos niños ahorita. Tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Amén, hermanos. Acuérdense que aquí estamos por el reino, por el reino, por el reino. Si nosotros vivimos a Cristo, estamos creciendo, dejamos de ser niños, hermanos, nosotros no vamos a ser jamás movidos de nuestra fe en Cristo. Jamás vamos a ser arrastrados por el engaño. Nosotros, hermanos, vamos a estar listos para recibir al Señor y vamos a ser cristianos victoriosos, y hermanos, nos espera una gran recompensa. De lo contrario, ya hemos aprendido que habrá castigo. Y no queremos eso. Amén. Póngase de pie. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es tan maravillosa, Señor, que a medida que nos abrimos con un corazón humilde, tú nos lo revelas y nos bendices, nos impartes tu vida. Y creo que hoy vamos bendecidos. Nuestro anhelo es tocar no las mentes, sino el espíritu de mis hermanos. Ministrar su espíritu para que sus vidas sean edificadas. Señor, yo sé que has hablado en nuestros corazones. Ahora llévanos a casa y que podamos ir meditando y hacer esta palabra nuestra, Señor. Que no la dejemos caer en tierra, porque un día tú nos darás cuenta. Ayúdanos, Señor, a abrazar cada día tu palabra, a anhelar la pureza de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser nutridos, alimentados, para que no seamos engañados, sino seamos alejados de la verdad de tu palabra, no seamos alejados de, Señor, de la pureza de esta palabra, Señor, y no seamos, Padre, movidos de nuestra fe en Cristo Jesús, sino que permanezcamos firmes y fieles a ti, Señor. Padre celestial, gracias por mis hermanos, llévalos con bien a casa, cuídalos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia se despide con un fuerte amén y amén. Gracias, mis hermanos, Dios los bendiga a todos.